Ahí, entonces, listo. Espero que tengan un muy buen día. Ya comenzamos la grabación. Entonces, ya leímos el concepto de inflación. Quisiera que me digan qué entienden ustedes por inflación, qué es para ustedes la inflación. Profe, para mí la inflación es el aumento de precios de los bienes y servicios pues en un periodo de tiempo. Aquí en Colombia es casi siempre en un año. Listo, Karen. Listo, Karen, muy bien. ¿Quién más? ¿Qué entienden qué entienden por inflación? Profe, Sí, dígame. pues para mí la inflación es un proceso pues económico que es provocado por el desequilibrio, ¿no? Pues porque ya que digamos los precios eh, siempre en un año tienden a subir o tienden a bajar. Bueno, muy bien. ¿Qué dicen los demás? ¿Quién fue la Profe, que la me participó ahorita? inflación, Perdón. Joana, Ya, listo. Profe. Sí, la dígame. inflación, yo encontraba, ¿no? Que la inflación es un aumento persistente, generalizado, o sea, entre los productos y de los servicios, que tiene un incremento en un periodo de tiempo que, como decía la compañera, es un año. Listo. Muy bien. Espera un momentico, voy poniendo Eh, aquí los puntos. la inflación es el desequilibrio económico caracterizado por la subida general de precios y que proviene del aumento de la moneda y el mal manejo de la economía de un país, trayendo como consecuencias que haya ajustes en los contratos de trabajo y préstamos, ya que la inflación son altamente negativos para que todos los actores de la actividad económica nos afecte siempre a los consumidores, y afecta a los productores, igualmente pues a todo el campo de la economía, profe. Listo, muy bien. La última persona, ¿qué es la inflación? Una última participación, ¿qué es la inflación para ustedes? Ya. Profe, pues la inflación es la forma en la que se suben los precios de los productos y servicios que hay en un mercado. Listo, perfecto, muy ¿Qué bien. es eso? Bueno, como lo vemos normalmente, sí, como lo vemos aquí en esta definición, sí, por lo general la inflación quiere decir el punto en el que los precios van cambiando los precios de los productos o servicios van subiendo, ¿sí? Por eso se inflan, van subiendo. ¿Cuándo sucede esto? Sucede anualmente, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros cada año, el país llega y dice, se aumenta un 5,8%, ese fue el valor de la inflación. Todos los productos van subiendo ese precio, van subiendo ese nivel, ¿listo? Van subiendo ese nivel de llegar y decir, eh, si algo costaba, póngale 1.000 pesos, va a costar 5,8% más, lo mismo de lo que subió la inflación. Esto se genera por el hecho de diferentes factores, como ya lo vamos a ver, mucho dinero, poco dinero principalmente, ya vamos a ver otros conceptos adicionales, ¿no? Del por qué se crea. Pero ¿qué implica esto? ¿Sí? ¿Qué implica el hecho de que haya inflación? Porque simplemente no es que solamente se van aumentando los precios y se van aumentando el salario, no. Lo que implica el hecho de que existe inflación existe que ya no se tiene el mismo poder adquisitivo de dinero, ¿sí? Nuestro dinero ya no tiene el mismo valor. ¿Listo? ¿Por qué? Porque como decir,
póngale hace 2, 3 años, ¿sí? Y usted se ganaba 100.000 pesos, pero compraba muchas cosas más que, que las que puede comprar ahorita con 100.000, ¿cierto? Con esos mismos 100.000 pesos. Yo creo que antes uno ganaba menos dinero y podía comprar más cosas. ¿Por qué? Porque la inflación genera eso, ¿sí? Yo me acuerdo, les pongo un ejemplo, el primer trabajo que tuve lo tuve como en el 2016, creo, por ahí, ¿sí? 2018, por ahí. Y mi sueldo eran como 500.000 pesos, eso era el salario mínimo, ¿sí? Y se podía comprar, básicamente, los precios eran diferentes de todos los productos, ¿cierto? Un ejemplo muy claro, como decir, en productos del consumo que cualquier persona puede hacer, como decir el chocorramo, ¿se acuerdan? El chocorramo costaba, creo que 500, 800 pesos hace ciertos años. Ahorita vale como 1.500 o casi 2.000 pesos. Eso quiere decir la inflación, eso quiere decir el producir una disminución del poder adquisitivo del dinero. Cada vez vamos a tener que necesitar más dinero para comprar los productos. ¿Por qué? Porque se generó una inflación. ¿Listo? Ok, no afecta a todos los sectores por igual, pues los precios o las rentas no crecen en igual proporción para unos o para otros. ¿Listo? Pero la inflación quiere decir que cada vez los productos van costando más, por ende cada año se hace una inflación en el salario mínimo. ¿Listo? Que ya lo vamos a ver también, ya les voy a ir explicando qué significa. Bueno, entonces nos dice también, usted suele vivirlo, pues en enero, por ejemplo, nos encontramos que los alimentos tienen un precio más alto. Lo mismo el precio de las matrículas, el transporte y así sucesivamente. A este fenómeno se le llama inflación. Cada año, todas las empresas le suben los precios a los productos. ¿Por qué motivo? ¿Sí? Y es algo malo. ¿Por qué motivo? Porque se sube el salario mínimo. ¿Listo? Van a decir, pero porque ni siquiera que porque el salario mínimo, ya les voy a explicar. ¿Listo? El hecho de que se suba el salario mínimo implica que las personas se supone que tienen más dinero. Al tener más dinero, pueden hacer más demanda del producto, ¿sí o no? Y al hacer más demanda del producto, se modifica la curva de la oferta y la demanda y las empresas también le suben el precio de los productos, en otras palabras. Entonces, las personas no es que vayan a ganar más, no es que el aumento del salario les vaya a servir para comprar más cosas, porque cada año todos los productos van a costar la misma proporción del salario mínimo, ¿sí? Van a costar la misma proporción del salario mínimo. Entonces, como los empresarios, las empresas le suben los precios a los productos, el Estado tiene que decir, hay que subirle el salario mínimo un porcentaje, ¿sí? Y todos los años, si ustedes se ponen a fijar, se fijan en ese dato que sacan siempre los noticieros inicialmente, dicen cuál fue el acuerdo entre los empresarios y el gremio de trabajadores, ¿sí? Y quieren los trabajadores que les suban mucho, les quieren que les suban el salario bastante, ¿cierto? Y los empresarios quieren que no les suban tanto el salario. Y esto tiene una justificación, ¿sí? Que si se sube demasiado el dinero, se sube demasiado la inflación. Esto ya lo vamos a ver ahorita con unos ejemplos. Y lo que se busca es que casi no exista inflación en el país. Bueno, ya les voy a explicar ahorita con unos ejemplos más adelante. Si van teniendo alguna pregunta, me van diciendo, ¿listo? Entonces vemos aquí. Nos dice, y bueno, los tipos de inflación, ese otro tema ya lo habíamos leído. También son definiciones tomadas por el diccionario económico Espasa. Entre las diferentes clases de inflación vamos a mencionar las siguientes. Primero, una inflación abierta se denomina cuando los precios de los productos se incrementan entre un 5 a un 8 o 10% anual. ¿Listo? Más o menos por ahí, póngale como entre un 5 hasta un 8%, se denomina inflación abierta. ¿Listo? ¿Por qué se genera estos tipos de inflaciones? Por estos dos motivos. Inflación de los costos, cuando llegan las personas que venden materia prima y le suban el precio de los productos. ¿Sí? Al subir, perdón, le suben el precio de la materia prima, pues las empresas las que fabrican van a tener que subirle el precio de los productos, ¿cierto? Entonces, inflación de costos quiere decir que se inflaron los precios de la materia prima
E inflación de demanda quiere decir que se inflaron los precios para el consumidor, ¿sí? ¿Cómo puede ser un ejemplo? ¿Quién me dice alguien ahí? ¿Cómo se puede ver un caso de un ejemplo de inflación de costos o inflación de demanda? ¿Qué dicen? Profe, por ejemplo, si tenemos una panadería y ha aumentado el costo en lo que es la harina, azúcar, entonces obviamente le van a tener que subir un poco más a lo que es ya la producción, como pan, tortas, cosas así. Muy bien. ¿Qué dice Profe, eh, Carlos? hay un ejemplo visible ahorita, lo que pasó con que subieron el precio de las telas de cambre con la que hacían las batas quirúrgicas, la tela para realizar los tapabocas que normalmente costaba 700, 800 pesos el metro y lo subieron a 6,700 ahorita. Entonces, por ende, se subió también el precio de tapabocas, ¿cierto? Muy bien, perfecto. Muy bien. ¿Quién más? ¿Cuál puede ser un ejemplo de inflación de costos e inflación de demanda? Profesor, buenos días. Buenos días. Puede ser el aumento en los precios en el arroz, en los huevos. ¿Cómo sería, pero el ejemplo claro en inflación de costos o inflación de demanda? De costos, profe. Inflación de costos. Bueno, pero tenemos que justificarlo, ¿no? Para decir los compañeros, como decir a Angeli, nos dice, se inflan los costos porque nos cobran más en la panadería, nos cobran más la harina, nos cobran más la levadura, nos cobran más la materia prima. Ahí fue una inflación de costos. Entonces, ¿qué tiene que hacer la panadería? Tiene que inflar los precios del producto, vende más caro los pasteles, vende más caro el pan, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería el ejemplo suyo, María? Pues, profe, por el incremento, pues la gasolina no está cara, ¿no? Pero pues los transportadores son los que están cobrando más. Al traer el arroz, los huevos, así, todos los implementos de alimentación. Y pues esto ya cuando lo entregan en una tienda, no sé, ¿no? Los proveedores pues ya está aumentando el precio y ellos pues también no lo aumentan a nosotros. Listo, bueno, sí, se inflan los costos porque la gasolina le van subiendo un poquito, ¿cierto? Entonces se incrementan los costos, entonces tienen que incrementar los precios de venta, perfecto. Esto, bueno, muy bien. Creo que nos queda claro ese primer tema. Entonces, la inflación de costos siempre nos va a llevar a la inflación de la demanda. ¿Listo? Siempre nos va a llevar a la inflación de la demanda. La inflación de la demanda a veces solo ocurre inflación de precios directamente, se le hace como la afectación al, al cliente, ¿listo? Como decir, lo primero que ocurrió con lo de los tapabocas, ¿sí? Ahorita que comenzamos esta situación de la pandemia. Lo primero que ocurrió que fue que se subieron de una el precio de los tapabocas. Sin haberse agotado, ya se estaban vendiendo creo que el doble, el triple de del precio normal. Creo que costaba como 500 pesos o 1000 pesos, creo que costaba un tapabocas de los normales y ya se consiguen mucho más costosos, como nos hizo el ejemplo el señor Carlos. Perfecto. ¿Listo? Eso ocurrió antes de que se inflaran los precios de costos. Luego ya se empezaron a hacer otros tipos de tapabocas, que fue el ejemplo que nos dijo muy bien el señor Carlos. ¿Listo? Perfecto. Bien, a ver, pongo los puntitos. Ya, ok. Bueno, entonces vamos a ver otros tipos de inflaciones que se llama inflación moderada, ¿sí? Corresponde a aquella inflación que permite el incremento de precios de manera lenta, generando cierta estabilidad en los precios y servicios. También es posible que el dinero valga lo mismo hoy en un mes
inclusive en un año, ¿listo? Es como por debajo de estos niveles, por debajo del 5%, ¿listo? Inflación moderada. Es lo que se busca que tenga un país, que la inflación sea inferior al 5%, ¿listo? La inflación galopante es una inflación que los precios o servicios aumentan su porcentaje rápidamente entre un 10 a un 100%. ¿Listo? Que sus precios aumentaron entre un 10 a un 100% en un mismo periodo de tiempo. ¿Cuál es el periodo de tiempo? El año. O hiperinflación se conoce cuando se aumentan los precios de los productos en más de un 1000%. ¿Listo? De los productos o de los servicios. Pero ya vemos que hay diferentes tipos de inflación. ¿Para qué nos sirve identificar los tipos de inflación? Inflación abierta, que moderada, que abierta, que galopante o que hiperinflación. Para determinar cómo está el país. Si el país está bien económicamente o está mal. Esa es una de las principales causas para determinar si estamos bien o estamos mal. Cuando hay demasiada inflación, el país está mal. Ya les voy a hacer un ejemplo con estas causas principales de las por qué se generan inflación. Entonces decimos, no siempre los países se incurren en procesos inflacionarios por las mismas razones, pero sí hay unas condiciones parecidas, tales como, por eso yo digo, uno de los motivos es que haya exceso de dinero o que haya muy poquito dinero en un país. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se aumenta demasiado el salario mínimo, ¿sí? Asimismo, se está aumentando la pérdida del valor adquisitivo del dinero, que usted con lo que tiene hoy no va a poder comprar muchas cosas. Así tenga más dinero. ¿Por qué? Porque las empresas también le suben el precio de los productos, ¿sí? Se supone, yo les hacía el ejemplo, como decir que les decía siempre hay como una discusión entre el gremio de trabajadores y el gremio de empresarios en definir cuál es el aumento del salario mínimo, y nosotros a simple vista, ¿sí? O antes de esto de pronto pensábamos que se tenía que subir el salario mínimo mucho, ¿cierto? Decimos, sí, el salario mínimo se tiene que subir bastante, porque no nos alcanza, dicen las personas. Pero ¿qué pasa? Que si se sube demasiado el salario mínimo, las empresas les van a subir en la misma cantidad, en la misma proporción, el precio de los productos, y puede que más, ¿sí? Porque en el salario mínimo el Estado dice, este es el tope de lo que se sube. En cambio, en una empresa llega y dice, bueno, si están consumiendo más, le voy a subir lo que yo quiera más, ¿cierto? Entonces, cuando hay demasiado y cuando se sube demasiado el precio del salario mínimo, se genera demasiado aumento del precio de los productos. Se van aumentando más los productos en proporción a lo que se ganan las personas, en proporción al aumento. ¿Cuál es un ejemplo claro de esto? Lo que pasó en Venezuela hace ciertos años, ¿cierto? Hubo un año en el que Venezuela estuvo bien su economía, y se supone que se sacó un decreto diciendo que el salario mínimo de Venezuela, a comparación del dinero con los otros países, era que tenían el salario mínimo más alto de Colombia, más alto de Colombia, perdón, más alto de Latinoamérica, ¿sí? De pronto lo escucharon. Hubo un año que pasó eso. Pero ¿qué pasó? Las empresas llegaron y dijeron, bueno, como están ganando más, le aumentamos mucho más el precio del producto. Le aumentaron demasiado el precio de los productos. Y en ese mismo año, creo que el siguiente año, tuvieron que aumentar hasta 3 veces más el salario mínimo porque las personas no les alcanzaba para las cosas mínimo vitales. Y entonces se fueron subiendo los precios, hasta que se causó una hiperinflación, donde ya el dinero que tengan ellos, por más de que ustedes de pronto han visto videos o han leído sobre el tema, ellos, el salario mínimo reciben un montón de billetes, pero hartísimos billetes, pero esos billetes no valen nada. ¿Por qué? Porque los precios de los productos están demasiado elevados. Y ahora dicen, no, pero lo lógico sería que los inviertan en otros países. Se los manejo cómo se maneja en economía internacional a grandes rasgos, se los explico así. Usted como decir, en Venezuela tienen ahorita un millón de bolívares. Bolívares es la moneda de Venezuela, ¿sí? Ellos tienen ahorita millón de bolívares, por ejemplo, ¿no? Es todo el dinero en el ejemplo, es todo el dinero que se está moviendo en Venezuela. Pero supongamos que ellos dijeron, no,
empezamos a imprimir dinero, ¿sí? Ese $1.000.000 que ellos tienen en comercio internacional representan $10.000, póngale un ejemplo, ¿sí? Así ellos impriman, Venezuela imprima billetes y lleguen a tener 100 millones de bolívares, esos 100 millones de bolívares en el mercado internacional van a representar lo mismo, $10.000 norteamericanos, ¿sí? El hecho de que el país imprima más dinero no quiere decir que se vuelva más rico, ¿sí? No se vuelve más rico, por el contrario, hace perder el valor adquisitivo del mismo dinero, ¿sí? Por eso, eso fue lo que ocurrió en Venezuela. Llegaron y dijeron, no, vamos a imprimir dinero, imprimamos dinero para que las personas ganen más, y se llegó a una hiperinflación donde el valor del dinero de ellos ya no vale para nada, ya no sirve. El salario mínimo no les cubre las necesidades vitales. ¿Listo? Por este motivo, donde hubo demasiado dinero, se causó una hiperinflación en ese país, ¿sí? Entonces, por eso yo llegaba al punto inicial que les decía, lo que se supone, lo que se debería hacer es que la inflación sea mínima o casi no exista inflación para que el precio de los productos no se incremente, porque se supone que las empresas están trabajando y les está yendo bien con ese precio, pero no debería casi existir inflación, o como nos dice aquí, una inflación moderada que debe ser menor al 5%, es lo que se recomienda, ¿sí? Cuando el otro caso, cuando hay muy poco dinero, pues en ese caso también se modifican las curvas de oferta y demanda de los productos y puede generar una inflación, ¿listo? Pues, ¿qué es lo que debería tener un país? Que la inflación esté por debajo del 5%, ¿sí? Que esté por debajo del 5% porque es un proceso natural que siempre ocurre, va a haber inflación en todos los países. Siempre ocurre que va a haber inflación. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que debería haber? ¿Qué es lo que debería existir? Lo más natural, que la inflación sea inferior al 5% y que el salario mínimo se aumente en la misma proporción, pero siempre y cuando sea inferior al 5%. ¿Listo? Al, eh, entonces, así es como se mantiene una economía estable y una economía válida. ¿Listo? Una economía que sea real, una economía que le funcione muy bien y se va a ver reflejado pues en, en la economía de las personas. ¿Listo? ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna participación con este tema de por qué se genera la inflación? ¿Algo que quisieran que les explique sobre el tema? ¿Qué dicen? Profe, Sí. profe, verá, lo que pasa es que el gobierno subió este año el salario mínimo como más o menos lo suben en enero, ¿cierto? Entonces, bueno, lo de la pandemia pasó en marzo. Debido a esto, pues me ha pasado a mí, en mi caso. Yo me gano, bueno, el salario mínimo, pero entonces a la hora de comprar, los precios sí han subido, pero entonces el salario mínimo no alcanzó a subir lo que tenía que subir porque no sabíamos lo que iba a pasar. Entonces, por decir, yo compraba antes con 100.000 pesos, bueno, con 200 un mercado, pero no, ahora ya es el doble, entonces ahí sí, ahí pues pienso yo que hay un desnivel, porque bueno, ellos tuvieron que subir los precios porque pasaron muchas cosas y porque el transporte ya no es el mismo que se manejaba antes, bueno, eso. Entonces, en esa parte lo veo como una desventaja para nosotros. Sí, claro. El salario mínimo, ya lo voy a hablar ahorita un poquito más adelante. Pues esto ocurrió, estos motivos del por qué se aumentaron el precio de los productos. Muy bien, usted lo dijo, fueron unas causas externas que nadie estaba preparado para que sucedan, ¿cierto? Unas causas externas. Entonces, ahorita para esas cosas de salud, para esas cosas, sí, principalmente se aumentaron mucho los precios. Y ya vamos a ver reflejado eso en el siguiente periodo anual. Pero el Estado no puede llegar ahorita y decir, les vamos a aumentar el salario mínimo, porque ese fue el error principal que cometió Venezuela, ¿sí? Aumentar el salario mínimo 3 veces en un año.
Y así comenzó la hiperinflación de cosas. Si le aumentan el salario mínimo a las personas, va a pasar que los precios de los productos van a seguir aumentando. El gobierno no puede poner unos límites, puede poner unos topes, pero los topes siempre van a ser muy elevados, ¿sí? Entonces, el hecho del salario mínimo, ¿sí? Es un tema que es un poco delicado, al hecho de decir el salario mínimo, como lo dice su nombre, es para un mínimo vital, para que las personas logren sobrevivir, ¿sí? No es para que las personas vivan bien, no es para que las personas se den lujos, todo lo demás. Un salario mínimo es para que las personas vivan bien. ¿Listo? Entonces es un tema duro, es un tema difícil de tratar, todo lo demás, sí, muy bien, porque muchas personas en Colombia trabajan con el salario mínimo. ¿Listo? Pero el salario mínimo solo alcanza, como dice uno, para el mínimo vital, no alcanza para más. ¿Sí? Entonces ahí yo les traía como un tema para hacer paréntesis del hecho de decir, bueno, todos tenemos un deseo, ¿cierto? Tenemos como yo me miraba en una charla, en una conferencia que decía, todos tenemos unas fantasías, ¿cierto? Que decimos, quiero cambiar mi carro, quiero cambiar mi moto, quiero comprar un carro, quiero comprar una moto, quiero cambiarme a una mejor casa, quiero comprarme mejor ropa, ¿cierto? Todos queremos eso. Pero ¿qué pasa si usted cambia, como decir, de casa? ¿Sí? A una casa mejor, a una casa de pronto que usted considere un barrio mejor, donde se pague, donde se supone el estrato socioeconómico es más alto. Va a pasar que usted está cumpliendo su fantasía, pero va a tener que generar mucho más compromiso con usted, ¿sí? Porque usted va a tener que trabajar, usted va a tener que organizarse y va a tener que trabajar mucho más porque esas cosas se van a necesitar pagar. ¿Sí? Entonces, en la medida en que usted dice, sí, voy a cumplir mis fantasías, usted tiene que organizarse más como persona para lograr más sus entradas, sus ingresos, ¿sí? Algo que recomiendan los expertos en economía es no disminuya sus gastos, sino que aumente sus ingresos, ¿sí? La gente lo ve al revés. Yo digo, no, voy a empezar a dejar de comprar cosas para que me alcancen, cuando en realidad lo que uno tiene que hacer es trabajar más y organizarse más para lograr ganarse más de un salario mínimo, ¿sí? Si uno, si uno se organiza, si uno hace bien sus cuentas, encontrará alguna manera de ganarse más dinero, y esa manera de ganarse más dinero es la que a usted le permite lograr cumplir sus fantasías, ¿listo? Lograr cumplir sus deseos, lo que usted quiere. Entonces, por eso el tema del salario mínimo, yo les hablaba al principio, espero que pues les haya llegado el mensaje bien. El tema del salario mínimo, devolviéndonos a ese tema, era que el salario mínimo es exactamente para lo vital, para comer, para transportarse, para ir al trabajo, ¿sí? Y para comprar, creo que cosas básicas de educación, implementos para la casa, ¿listo? Pero es para exactamente cosas para sobrevivir, ¿listo? Entonces, sí, otro punto que de pronto me van a decir el profe que es cerrado, que ni sé qué, les doy el dato, el 97% de los colombianos están clasificados dentro eh, se puede decir dentro de la economía media, por decir así, medios o por decir así, bajos, economía, es decir, se ganan muy poco, ¿sí? Son como decir, en hacerlo en puntos extremos de rico o pobre, el 97% de los colombianos son pobres y solamente el 3% de los colombianos son ricos, ¿sí? Pero son muy ricos. De todo el dinero que se mueve en Colombia, aproximadamente entre el 95% de todo el dinero lo tienen ese 3% de personas ricas y solamente el 5% lo manejan el 97% de la población, que ahorita la clasificamos como pobre, por decir así. ¿Listo? Que hay una desmedida eh, muy drástica, sí, ¿sí? Que la repartición de la riqueza sí está muy dividida, sí, por corrupción, por otros datos, por lo demás. ¿Listo? Pero entonces, ¿qué es lo que yo les digo aquí? El salario mínimo nos alcanza exactamente para el mínimo vital. ¿Listo? Que de pronto sí, hay estudios que dicen que no, que ni sé qué. Bueno, ahorita les vamos a identificar cómo hace el Estado para identificar cuál es el salario mínimo vital.
Pero lo que yo quiero decirles es que no nos quedemos en ganarnos simplemente un salario mínimo, sino que empecemos a entender y empecemos a organizar nuestro tiempo para que se gane mucho más, ¿sí? Para que usted diga, de esta manera de pronto me puedo ganar más. ¿Listo? De un salario mínimo para que usted cumpla todo lo que usted quiere. ¿Listo? ¿Quién más de pronto tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo más que quisieran que les aclare con este tema de cómo se genera la inflación? ¿Cuáles son las causas principales? Algo así. ¿Qué dicen, señores, señoritas? Bueno, entonces, ¿sí? ¿Alguien va a hablar? Listo, bueno, continuemos. Bueno, aquí están todas las causas de la inflación, que ya los hablamos, ¿sí? Que los productos, importaciones, exportaciones, todo lo demás se van incrementando y afecta demasiado la tasa de empleabilidad. Un punto muy a favor que no lo tratamos en esta parte, lo último sobre la inflación. Si a una empresa le cuesta demasiado el salario mínimo de una persona, pues no lo va a contratar, ¿sí? Es algo muy directo que está, pero si el salario mínimo es una tasa proporcional y una tasa normal, la empresa va a estar dispuesta a contratarlos por salario mínimo, ¿sí? Pero si el salario mínimo el Estado lo determinó como demasiado alto, entonces, pues es lógico, ¿cierto? Si uno tiene una empresa y uno dice, bueno, si el salario mínimo me alcanza, sí contrato al trabajador. Pero si el salario mínimo a mí como empresario no me alcanza para pagarle a alguien, pues lo contrato por otro tipo de contrato, le hago algo más económico, lo que las empresas lo manejan como OPS, ¿cierto? Entonces, son unas causas de la inflación que afectan directamente la empleabilidad. ¿Listo? Bueno, estos temas que están aquí, ¿sí? Que nos dice el indicador de costos total, el IPC, ¿sí? O índice de precios al consumidor. Esto es básicamente lo que debe determinar el salario mínimo, ¿sí? Que es lo que deben tener las personas para sobrevivir, por lo menos, ¿sí? Que es la alimentación, el transporte, la vivienda, la salud, el ocio, el vestuario, la educación y otros gastos. Pero miren que estos son los, lo que uno se puede comprar con un salario mínimo, ¿sí? Eso es lo que uno se puede comprar con un salario mínimo. Si quiere algo más, tiene que trabajar por algo más, ¿cierto? Ya se encontrará la manera, muy bien, listo, ya se encontrará la manera. No quiero decir que esté mal ganarse un salario mínimo, está muy bien, todos comenzamos así, yo también comencé ganándome un salario mínimo cuando comencé mi mayoría de edad, en fin, y harto tiempo. Pero bueno, ya uno va mejorando, ¿cierto? Pero entonces, a través de la educación, ¿cómo lo están haciendo ustedes? Pero entonces, esto es lo que calcula el Estado, los valores que calcula el Estado para que las personas digan y puedan sobrevivir, para que las personas puedan sobrevivir, perdón. ¿Cómo se calcula? Pues yo lo tengo aquí con un Excel, que es esta misma tabla que está aquí. ¿Dónde está? Sí. Espérenme. Listo. Verán, entonces, tenemos. ¿Pueden ver ahí el Excel? ¿Sí lo pueden ver? Sí, profe. Listo, perfecto. Verán. Para el taller que van a hacer ustedes, porque lo van a hacer con este Excel, ¿sí? Ustedes van a determinar un bien A y un bien B. Suponiendo, yo para el ejercicio que voy a ir a hacer aquí, que lo voy a ir haciendo aquí, que ustedes lo deberán hacer también. Yo voy a decir aquí que el bien A va a ser la alimentación. ¿Listo? Alimentación. Supongamos que si la alimentación yo la mido por comidas diarias, ¿cierto? Supongamos que las 3 comidas diarias a una persona le cuesten 10.000 pesos, por mucho, ¿sí? Diario, ¿sí? Pues si uno hace el mercado, si ustedes se ponen a pensar si hace el mercado y compra las cosas, se puede cocinar en la casa, en fin, de pronto 10.000 pesos nos alcanza, ¿sí?
como yo lo dije, 10.000 pesos diarios la alimentación al mes, son 30 días, ¿cierto? Y supongamos que el bien B es transporte. ¿Sí? El transporte, supongamos que también son 30 consumos diarios, ¿sí o no? Y supongamos que cada bus cuesta 1.700, son 3.400. ¿Sí? Diarios. Los transportes, 3.400 pesos diarios. ¿Cómo se calcula esta primera fórmula del costo de vida? Suponiendo que en esta tabla, ojo aquí, en esta tabla estamos diciendo que la alimentación y el transporte son las dos únicas cosas que necesita una persona para poder sobrevivir. ¿Sí? Es simplemente el ejemplo. Ya miramos todas las que se necesitan. ¿Listo? Entonces decimos aquí, costo de vida. Shift igual, y abrimos un paréntesis, ojo aquí con la fórmula. Precio del producto por el consumo del producto. Entonces, precio, 10.000. El micrófono un momentito, por favor. Eso. Verán, les repito la fórmula, ¿listo? Shift igual, abro paréntesis, el precio del producto por el consumo del producto, ¿sí? Cierro el paréntesis, más el precio del otro producto por el consumo del otro producto, ¿sí? Se supone que en este caso, en este ejemplo, una persona necesita 402.000 pesos para sobrevivir. Bueno, ya lo voy a poner en moneda. Listo, 402.000 pesos para sobrevivir ese mes. Con eso sobrevive. Siguiente año, se inflaron los precios. Póngale que la comida diaria le cueste 11.000. Lo mismo, 30, 3.400, 3.500, pongámosle. Aquí se aumentó el precio del transporte en el año 2011. 30. ¿Listo? Bueno, lo estamos haciendo con precios ahora, pero bueno. ¿Listo? Yo simplemente arrastro la fórmula, 435.000. Pero vamos a hacer el ejemplo para ver si ustedes me entendieron cómo se saca la fórmula. ¿Qué valores tengo que poner ahí? ¿Cómo comienzo la fórmula? 11.000 por 30. Muy bien. Cierro paréntesis. Más 3.500 por 30. Por 30. Perfecto. ¿Sí? Precio del producto por el consumo del producto. ¿Sí? Y nos va a dar esa fórmula. Ahora, yo solo estoy haciendo con un producto que se consume mensualmente, ¿cierto? Pongamos otro ejemplo, que alguien me va a decir, profe, ¿el consumo siempre es igual? Siempre va a ser igual. Si aquí le ponemos 30, siempre va a ser igual, ¿sí? Pero depende del producto, como decir, si se paga arriendo. Si una de las cosas que se debería pagar es arriendo. ¿El arriendo cada cuánto se paga? Una vez al mes, ¿cierto? Entonces aquí le vamos a poner 1. Perdón. Eso, sí, 1. Y acá le podemos poner 250.000. ¿Listo? Y le ponemos 1. ¿De qué depende el nivel del consumo? 260.000 acá y acá 1 también. ¿Sí? ¿De qué depende el nivel del consumo? De la naturaleza del producto que usted esté analizando. ¿Sí? Usted puede ponerle alimentación y puede decir, bueno, 300.000 pesos, hago el mercado una vez al mes. Y le pone 1 en consumo, porque solamente hace una vez el consumo, ¿cierto? Si usted dice, bueno, yo tengo un camioncito, yo quiero analizarle la gasolina, bueno, este no es un costo de vida, ¿no? La gasolina, pero para que ustedes me entiendan el concepto. Gasolina. Digamos que al carro, al transporte del carro, uno le pone semanalmente, ¿sí? Uno le pone 30.000 pesos de gasolina al carro. Si yo le pongo semanalmente, ¿cuántas veces tengo que ponerle el consumo aquí? 4. Exacto, 4 veces porque son 4 semanas. ¿Listo? Entonces, ahí ya estoy haciendo los cambios. ¿Listo? Ahí ya estoy haciendo los cambios y aquí le voy a poner siguiente año, póngale 31.000 o 32.000 o lo que usted quiera. Consumo va a ser igual, va a ser siempre, va a ser 4. ¿Listo? Siempre el consumo aquí va a ser 4. ¿Qué es lo que va cambiando?
la tabla de los precios. ¿Listo? La tabla de los precios. ¿Sí? La tabla de los precios. Dejemos el ejemplo con la alimentación. Y le ponemos 10.000. Le ponemos 30 comidas diarias. 11.000. Para el siguiente año, 30 comidas diarias. Y así sucesivamente. Lo voy a hacer con 2 años. Supongamos 12.000, 30. Aquí pongámosle 3.550, 30. ¿Sí? Aquí le voy a poner 12.500, 30. Aquí le voy a poner 3.600, 30. ¿Cómo sería la fórmula de aquí, del año 2012? ¿Quién me dice cómo sería la fórmula? 1000 por 30. 12.000 por 30. 12 por 30 Cuenta por más 3.550 por 30. 30, perfecto. Muy bien, María. ¿Quién más fue que me participó ahorita hace un momento? Me dijo la anterior fórmula, ¿quién fue? Para ponerle el punto. Maylin, profe. Maylin era. Listo. Listo. ¿Cómo sería la siguiente fórmula del 2013? 12.500 por 30 Muy bien. más 3.600 por 30. Recuerden los paréntesis. Muy bien. 3.600 por 30. Y listo. ¿Vale? Ahí lo vamos. Y simplemente sería como si hago la primera fórmula y la arrastro, como ustedes ya lo han visto. Listo, de aquí. De la esquina de aquí abajito voy arrastrando la fórmula. Entonces, ¿qué es lo que cambia aquí? Va cambiando el precio. Cuando usted ya puso un valor de consumo, ese valor se queda, tiene que ser de acuerdo pues, al producto. ¿Listo? Y vamos arrastrando la fórmula. De esta manera es como el Estado determina el costo de vida. Por eso es un factor macroeconómico. Recordemos que es un factor macroeconómico que como empresarios, como clientes, no lo podemos afectar. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que necesita una persona para sobrevivir? Se supone mínimo. ¿Listo? Entonces, después de este punto, vamos a ir analizando, según ustedes van a ver en el módulo, se los muestro aquí. ¿Listo? Vamos a ir analizando el costo de vida, que es esta siguiente fórmula que está aquí. ¿Listo? Estas dos siguientes fórmulas que están aquí, yo se las reduzco acá. ¿Listo? Entonces le vamos a poner aquí costo de vida del año 2010. Como el IPC siempre es una variación, ¿sí? Siempre es una variación. Entonces, en este caso nos tiene que dar, creo que siempre, ya lo vamos a ver. ¿Cuál es la fórmula? Entonces cojo costo de vida del año actual dividido entre costo de vida del año anterior. En este caso, como no hay, vamos a dividir entre 100 y lo multiplico por 100. Listo, nos tiene que dar 100. Año base, pues aquí le ponemos 2010. ¿Por qué le ponemos 2010? Porque este número que está dividiendo es el año base. Es el costo, lo cojo del costo de vida del año base que yo estoy dividiendo. ¿Listo? Verán. Lo voy a poner aquí así. Mírenlo aquí, 2010. ¿Listo? En este caso de acá, les pongo la fórmula para que me entiendan bien. Abro paréntesis. Costo de vida del año actual, 435.000. Dividido entre el costo de vida del año anterior, que ¿cuál sería? ¿Quién me dice cuál sería? 402.000. 402.000, perfecto. ¿Sí? Por 100. Entonces aquí, ¿qué le pongo? ¿Qué año le pongo aquí? En año de base. 2010. 2010, perfecto. Listo. Aquí se supone que siempre se debe poner inmediatamente el año anterior, porque se quiere mirar cuál fue la inflación en relación al año anterior, ¿cierto? Entonces se debería hacer así. Aquí, ¿cómo sería la fórmula en el año 2012? 466.500 dividido entre 435.000 por 100. Perfecto, por 100, ¿sí?
Año base sería 2011. 2011, perfecto, muy bien, listo. Y el último, ¿cómo sería la fórmula? 483 pues, dividido para 500 dividido entre 435.000 por 100. 483.000 dividido entre 466.500 por 100. Perfecto, por 100, listo. Año base, el año 2012. ¿Cuál fue el error de la compañera que nos dijo ahorita? Que lo dividí entre el costo de vida del año 2011. ¿Listo? Y es inmediatamente del año anterior que se debe realizar el análisis. ¿Listo? El año inmediatamente anterior. ¿Vale? Entonces, ustedes tienen que realizar todos estos años, ¿sí? Hasta el 2019. ¿Por qué no hasta el 2020? Porque no se han medido todavía los datos. Entonces no se puede hacer del año que está en curso. Pero ustedes tienen que llenar todos estos datos que están aquí, ¿sí? Todos estos datos que están aquí, columna B, C, D, ustedes tienen que llenar los datos. Columna F es con fórmula, esta columna que está aquí. Esta columna que está aquí también es con fórmula y tienen que hacerla una por una la fórmula. ¿Listo? Y aquí simplemente es poner el año base, que es el año anterior. ¿Listo? Entonces aquí, ¿cómo le vamos poniendo? 2010, 2011, 2012, 13, 14, 15, 16, 17 y hasta el 18. Aquí terminamos en el 2018. ¿Listo? Y van a tener que hacer un análisis, ¿sí? ¿Cuál es el análisis? ¿Sí? Llegamos y cogemos el siguiente dato. Decimos, el IPC año 2011 aumentó un 8,2% en relación al año 2010. ¿Listo? No, perdón. Quedaría así el análisis. ¿Listo? El siguiente año, ¿cómo sería el análisis? Para que ustedes no se vayan a confundir ahí. Siempre a este dato que está aquí, como decir, a este 108, le resté yo 100. ¿Sí? A este dato que está aquí, le voy a restar 100. ¿Listo? Y ese va a ser el porcentaje. Entonces, ¿cómo sería el análisis aquí? El IPC. En el año 2012 aumentó un 7,2% en relación al año 2011. Perfecto. En relación al año 2011. Perfecto. Muy bien. En el año 2012, profe. El año 2012, muy bien, gracias. El IPC en el año 2012, perfecto. Listo. ¿Y aquí cuánto aumentó? En el año 2013. Un 3,5%. Perfecto, listo. Y así sucesivamente todos los demás. De todos tienen que poner cuál fue el índice de inflación de cada año. ¿Listo? Si el número a ustedes les aparece aquí como decir 98,3%, pues van a hacer la diferencia, que son 1,7, ¿sí? El IPC se redujo en un 1,7%. ¿Listo? Lo que le falte para llegar al 100. ¿Listo? Así será. Entonces, bueno, aquí les voy a borrar estos datos. Aquí les voy a poner bien A, bien B. ¿Listo? Les borro la fórmula aquí. Les borro el año base, que es el 2018, que es el último año. Guardemos. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre esto? ¿Qué dicen? No, profe, ninguna. Los bienes que debemos poner en el ejercicio tienen que ser con los que están, pues, con los niveles de vida como alimentación, transporte, vivienda, salud. Sí, perfecto. Puede cogerlos con uno de ellos. Sí. ¿Listo? Con el que usted quiera, los puede coger estos tipos de bienes aquí. ¿Alguien más de pronto alguna duda?
O continuamos con el otro tema. ¿Qué dice? ¿Cuántos análisis toca hacer, profe? Todos. Desde el año 2011 hasta el año 2019. Todos estos que están aquí. Así tiene que llegarme a mí el cuadro más o menos. ¿Listo? Pero pues con datos reales. ¿Listo? ¿Alguna pregunta más? ¿O continuamos ya con el otro tema? ¿Qué dicen? Claro, profe, continúe. Listo. Bueno, de todas maneras, pues quien tenga algún tipo de pregunta me va diciendo por ahí por interno. ¿Listo? Yo les voy resolviendo esas preguntitas que van teniendo puntuales. Vamos a ver aquí. Siguiente tema. Lo vamos a ver acá. El desempleo. ¿Listo? Desempleo. Entonces, ¿qué leyeron ustedes sobre el desempleo en lo que está aquí el módulo? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué leyeron de los datos que están ahí del desempleo? Profe, Dígame. pues el desempleo pues es ahí, o sea, aquí pues en Colombia en estos momentos, lo que estamos pasando por la pandemia, muchos están ya sean, que ahorita en estos momentos es duro conseguir un trabajo. Por ejemplo, las personas que están trabajando en un restaurante de un municipio, es más duro conseguir trabajo que en un restaurante en Pasto, porque pues en Pasto, o sea, como sea, se maneja los domicilios, pero en un municipio ya los domicilios es poco que lo utiliza, entonces ya hay muchas personas que por esa cuestión están desempleadas. Bueno, muy bien. Sí, Profe, listo. ¿Qué eh, más entendieron sobre el desempleo? el desempleo puede ser que, por ejemplo, una persona no tiene un trabajo o no puede devengar un ingreso para su familia, o sea, pues para fines de él mismo. Bueno, muy bien. Listo. Eh, ¿Qué más datos puntuales sobre la definición del desempleo? ¿Qué dice? Profe, el desempleo, o sea, se calcula, digamos, es en cierto rango de edades de las personas, pero que no tienen un trabajo formal, porque muchas personas, a veces muchos hablan de listo, o sea, estoy empleado, pero no es así, o sea, usted tiene, digamos, trabajo por 3 días, por 4 días, o no es un trabajo que usted lo tiene, digamos, fijo. Entonces, se calcula sobre las personas que tienen un trabajo, pero que pertenecen a ciertos rangos de edades. Muy bien, perfecto. Esos son datos que yo les estoy preguntando. Muy bien. ¿Sí? El desempleo solamente ciertas personas clasifican para desempleo. Listo, que uno de los datos es la edad. ¿Qué más leyeron sobre el desempleo? Profesor, Dígame. profe, también el desempleo pues puede afectar a las personas que pues que viven de un salario que es menos del mínimo, como pueden ser amas de casa, y pues ahora por esta pandemia se han visto afectadas muchas personas así porque ya no han podido seguir laborando, y esto les ha afectado también pues porque algunas pagan arriendo, y esta deflación les afecta también a los que alquilan sus viviendas. Así es una cadena en la que estamos afectándonos todos, los que no tenemos vivienda y pues teníamos un trabajo no estable, pero pues con esta situación ya no se puede salir a laborar. Listo, muy bien. Bueno. Bueno, entendemos pues claramente cuál es el concepto de desempleo. Yo les estaba preguntando sobre datos que nos están dando aquí, sobre lo que quiere decir desempleo, quiénes clasifican. Está bien. Pero verán, concepto de desempleo, entonces nos dice, según el diccionario económico, desempleo es la situación en la que se encuentran las personas que teniendo la edad y la capacidad y deseo de trabajar no pueden conseguir un puesto de trabajo viéndose a una situación de paro forzoso, es decir, que no trabajan. Pero hay ciertas personas que pueden clasificar para poder trabajar según la edad y la capacidad y deseo de poder trabajar. No todas las personas en Colombia pueden trabajar. ¿Listo?
Y aquí nos dice los datos. Para considerar el desempleo es importante tener en cuenta que la estructura de la población de un país con el fin de poder hacer respectiva medición y establecer los índices. Entonces, en primera instancia se tiene que la población total está conformada por las personas que están en edad de trabajar, ¿sí? ¿Que quiénes son? Son las personas que tienen 12 años y más en las zonas urbanas y hasta los 65 años y están entre los 10 años y que están entre los 10 años y más hasta los 65 en las zonas rurales, es decir, se quedan por fuera, están en clasificación de menores de edad y las personas adultas mayores de edad. ¿Listo? Bueno, actualizando un poquito ahí los datos, ¿sí? Según unos datos del derecho económico, del derecho laboral, ya vemos que las personas que tienen más de 65 años se declaran que ya deberían estar pensionadas, ¿cierto? Que ya no podrían estar en edad de trabajar, ¿sí? Por condiciones naturales. Hay personas que no se pensionaron, en fin, sí, pero se determina que son personas que no hacen parte de la medición que hace el Estado para determinar el índice de empleabilidad. ¿Listo? Actualizando ese dato, en derecho comercial, en derecho laboral, perdón, se dice que las mujeres que tienen 12 años en adelante pueden empezar a realizar actividades mercantiles, actividades laborales, ¿listo? Perdón, actividades mercantiles, sí, o sea, realizar comercio. Y los hombres a partir de los 14 años, ¿sí? Eso ya lo van a ver en una materia en el siguiente semestre que se llama Derecho Laboral y Comercial, pero eso los explico así. ¿Por qué las mujeres desde los 12 años y por qué los hombres desde los 14 años? ¿Alguien sabe por qué? ¿Qué me dicen? ¿Cuál puede ser el motivo? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Por qué las mujeres desde los 12 y los hombres desde los 14 años? ¿No se les ocurre por qué? Es un tema químico, ¿sí? Un tema de decir, las mujeres se supone que maduran a partir de los 12 años porque se supone que químicamente su cuerpo empieza a madurar, que les llega el primer periodo de las mujeres más o menos es aproximadamente a los 12 años y desde ese punto químicamente empiezan a desarrollar el cerebro de otra manera. Entonces ya pueden empezar a tener un pensamiento más lógico, se supone. Y se supone que los hombres desde los 14 años ya empiezan a madurar. Que sí, que es cierto, que los hombres no maduramos como hasta los 40, ¿cierto? Pero bueno, se supone que desde los 14 años. Ese es el punto, entonces, que yo les estoy aclarando. ¿Listo? Las mujeres desde los 12, los hombres desde los 14. ¿Listo? Entonces, siguiendo. Entonces nos dice, la población total está conformada por población económicamente activa, que son las personas que acudan al mercado laboral en busca de empleo. Bueno, se los voy a explicar con este dato que está acá, ¿sí? Y con el ejercicio que está aquí en el Excel. Perdón, que está aquí en el Excel. Listo, verán. Tenemos una población total, tenemos estos datos que están aquí, de un país, ¿sí? Que ustedes van a poder hacer el ejercicio. ¿Listo? Tenemos población total, 42.090.502 habitantes de un país. ¿Listo? De esas personas que están en edad de trabajar, que dijimos, mujeres mayores de 12 años, hombres mayores de 14 años, ¿cierto? Que son, y que hombres o mujeres que estén hasta los 65 años, el Estado los cataloga como personas que pueden trabajar, personas que están en edad de trabajar, que son 32.427.977 personas. Y el excedente son personas que están por debajo de esa edad o por encima de los 65 años, ¿sí? 9.662.525. Población económicamente activa. ¿Quiénes son? Las personas que de estos 32 millones tienen trabajo, ¿sí?
que decimos son 18.526.312. Población económicamente inactiva, personas que no están trabajando, de estos 32 millones. ¿Por qué población económicamente inactiva? Porque están en edad, están en capacidad, ¿sí? Y están en deseo de trabajar. Hay que hacer una aclaración ahí. Personas que están en edad de trabajar, en capacidad y en deseo de trabajar, sería este dato que estoy señalando aquí. Porque hay personas que están en la edad entre los 12 o 14 hasta los 65 años, pero puede que tengan una discapacidad cognitiva, ¿sí? Puede que tengan una discapacidad física que les impida trabajar, ¿listo? Como puede ser principalmente como si un retardo mental o demás, ¿listo? A veces las discapacidades físicas habría que analizar las cuales porque no todas aplican, ¿no? Como el ejemplo, como decir, en el tránsito, vemos que las personas minusválidas están trabajando, ¿cierto? Entonces, algunas discapacidades físicas aplican, ¿listo? Otras no. Es más, el Estado propone unas ayudas económicas tributarias, para que ustedes se lo pregunten a su profesor de financiera, el Estado de contabilidad financiera, creo, el Estado les da un alivio financiero o les da una disminución en impuestos o les ayuda de alguna manera a las empresas que tienen sus puestos de trabajo para personas con discapacidad. Entonces, esas personas con como decir, esa discapacidad física de minusválido, son personas que podrían trabajarlos, lo cataloga así el Estado. Es un poquito más difícil encontrar dinero, pero lo catalogan así. ¿Listo? Para hacer esa aclaración de quiénes son económicamente inactivos, quienes están en edad y capacidad y deseo de trabajar. ¿Listo? Avanzando con este tema de población económicamente activa, entonces ya tenemos los siguientes: ocupados, desocupados o subempleados. Ocupado con empleo directo, desocupado que no tiene cargos de trabajo, como nos hizo el ejemplo el señor Carlos, que es por días, por semanas, que no es fijo, ¿listo? O subempleados, que están contratados por una forma laboral que es distinta de la laboral, que puede ser por OPS. El OPS es un contrato civil, que lo regula el derecho civil, y el contrato laboral es un contrato que lo regula el derecho laboral. Entonces, subempleados, la diferencia entre desocupado y subempleado quiere decir que desocupado que está trabajando por días y subempleado que está trabajando en otro tipo de contratos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí con estos datos que están aquí? Ustedes no tienen que modificar estos números. Perdón. Ustedes no van a tener que modificar estos datos que están aquí. Simplemente van a empezar a trabajar con estas tasas que están acá. En esta columna no hay que llenar nada. ¿Listo? En esta tabla de aquí, ustedes van a tener que mirar en el módulo cuál es la fórmula. ¿Sí? Entonces nos dice aquí tasa bruta de participación. Población económicamente activa sobre población total por 100. Entonces hacen la fórmula en el Excel. ¿Sí? Cogen los datos. Shift igual, entre paréntesis, población económicamente activa, que es esta, ¿cierto? Dividido entre población total por 100. ¿Listo? Entonces me quiere decir, yo le puse este cuadrito, esta fila le puse porcentaje para que ustedes vean que es un porcentaje. Y ustedes van a tener que hacer aquí un análisis de qué significa esto. Entonces, los valores a todos les deben dar igual aquí, pero con fórmula. ¿Listo? Lo que va a cambiar aquí, lo que ustedes tienen que hacer aquí es hacer la fórmula y hacer este análisis. ¿Cómo van a hacer el análisis? Entonces ustedes leen qué es lo que dice aquí y lo van a tener que poner con sus propias palabras. ¿Sí? No es copiar y pegar, porque me lo copio y lo pega, le pongo 0, ¿listo? Es ponerlo con sus propias palabras. Entonces nos dice, con esta tasa se busca medir de manera relativa el segmento de personas que acuden al mercado laboral en relación con la población total. Entonces yo le puedo poner algo como personas que están trabajando, ¿sí? El 44%, el 44,02% es la relación de personas que están
trabajando con personas, con el total de personas. Más o menos así es lo que quiero que me pongan en el análisis. ¿Qué significa esta tasa bruta de participación? Y aquí está en todos los, están todas las fórmulas y están todas las explicaciones. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes aquí en este cuadrito? Tienen que rellenar la fórmula y hacer el análisis de cada uno de ellos. Que el análisis es independiente, como cada uno de ustedes lo quiera hacer. ¿Listo? Un análisis por cada uno de estas tasas que están aquí. ¿Listo? Un análisis cortico, no un análisis larguísimo, sino un análisis corto. ¿Qué dicen, muchachos? ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre esta primera parte? Profe, ¿y ahí en ese cuadro dónde está el porcentaje? ¿Aquí? ¿Esta fila? Sí, profe. Sí. No, esta fila solamente le puse para que sepan que esto es en porcentaje. Este valor que les va a dar aquí es en porcentaje. Por eso yo les pongo aquí, es la relación, es el 44.2%. Lo más simplemente es como para que se guíen. No hay que modificarle nada aquí. ¿Listo? ¿Alguien más de pronto alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, señores, entonces, verán, ya les voy a subir este trabajo aquí verán, estos valores, ojo, no hay que modificarlos, ¿listo? No hay que modificarlos, solamente estas tasas que están aquí y este análisis, ¿listo? Acá, datos aquí tienen que poner, estos dos con fórmula, estas dos, columna F y columna I con fórmula. Columna B, C, D, ponen los datos. Columna J simplemente es poner el año anterior y el análisis aquí de todos los años. ¿Listo? No es es cortico, no es tan largo. Y bueno, entonces les explico. ¿Nos queda claro el trabajo? ¿Alguna duda? ¿Qué dicen? Tienen que hacerlo con este Excel, que yo ya lo subo en unos 10 minuticos ahorita después de terminar la clase. Un producto después de clase, como lo hacemos habitualmente. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Qué dicen? No, sí está claro, profe, está claro. No, profe, sí, está claro. Listo, bueno, muchas gracias. Entonces les explico cómo vamos a hacer la siguiente tutoría. Espérenme, yo veo algo. Profe, una preguntita sobre Sí, dígame, la tutoría. dígame. ¿Esa tutoría dónde queda grabada? ¿Esa tutoría O sea, uno que cómo estamos la haciendo hoy? buscamos después ya que... Ya, verán, Sí, ahorita le muestro, ¿no? Y espérenme, ya voy a ingresar aquí para que ustedes la puedan ver la tutoría. Profe, Sí, en la malla académica dice que la próxima clase tenemos parcial. ¿Hay que enviar producto antes de clase? sí, el ensayo sí. Ya les iba a explicar también precisamente eso. Espérenme que se me traba el Google Chrome, se me traba, no sé por qué. Pero bueno, donde Profe, ustedes... profe, Sí, dígame. profe, estos dos trabajos, ¿hasta cuándo hay plazo de entregarlos? Este trabajo que estoy dejando aquí, hasta el domingo, hasta mañana. Sí, lo dejarlo hasta mañana. Este trabajo, ¿listo? Este trabajo que Sí. estoy dejando aquí, que es después de clase. ¿Listo? Ujú. Pues son dos, ¿verdad? ¿No? Sí, ¿no? Pues a la vez son dos. El otro, el ensayo que acaba de preguntar la compañera, es hasta el día viernes de los temas de la Así. siguiente clase, que es comercio internacional. ¿Listo? Ah, no, Ese no, es sí. hasta el día viernes. Ujú. ¿Listo? Sí. Y verán, ya les voy a mostrar donde aparece la repetición de la tutoría. Un minutico. ¿Sabe? Me está cargando el módulo. General, fin de semana. Yo trabajo con dos pantallas acá. Aquí está. Listo.
Verán, entonces, tutoría 5, que fue hoy, aquí está el link, ¿cierto? Yo ahorita voy a, aquí abajito del link les va a aparecer el video. Por ahí póngale, yo tengo que descargarlo, tengo que subirlo a YouTube y en YouTube ya lo pongo acá. Si me demoro, póngale por ahí al finalizar la jornada, por ahí a las 3, 4 de la tarde, espero subirlo aquí a la plataforma para que lo puedan ver el video, la repetición. ¿Listo? Pero aquí abajito de este link, donde ustedes ingresaron a la tutoría de hoy, les voy a dejar el video de la tutoría. ¿Listo? Bueno, profe. Listo. Si de pronto me lo preguntan porque de pronto en alguna otra materia no les aparece el video, me dicen cuál materia y yo hablo con el profe. Y no sé si ya les dije, yo ahorita en el momento soy el coordinador académico, entonces me estoy encargando de todos esos procesos que ustedes vayan a necesitar. Bueno, Profe, sí, es que nosotros manejamos en informática, manejamos o sea, por aquí, por por Teams. Teams. Ajá, pero uno entra a la plataforma, aparece el link, pero no aparece el video. Y uno entra al link, pero hace como grabar una nueva tutoría, empieza de cero. Ah, ya, con el profesor Luis Carlos. Sí. ¿Con el profesor Luis Carlos Revelo en esa materia? ¿O con el profesor Daniel? No, con el profe Luis Carlos. Ya, listo, listo. Entonces yo ya hablo con él y verificamos qué es lo que está pasando para que él suba el video correctamente. De pronto algo está ocurriendo ahí, pero yo ya hablo con él. Ya me encargo. Gracias por avisar. ¿Listo? Bueno. Verán, la siguiente tutoría tenemos el examen parcial. Entonces, ahorita voy a dejar de compartir. Para el examen final yo les voy a explicar, vamos a poner todos, vamos a poner la cámara, ¿sí? Y vamos a hacer una socialización de los temas, vamos a hacer una explicación y vamos a, como yo les comenté en la primera clase, se supone que va a ser una exposición en la cual ustedes van a dar datos específicos de oferta, demanda, yo les voy a mandar el listado de las cosas principales que ustedes deben dar de un producto de un municipio. ¿Listo? Entonces, ¿de grupos de cuánto? De grupos de 4, de 5, para que se vayan reuniendo y vayan encontrando vayan reuniendo sus compañeros, máximo de 4, máximo de 5 personas, ¿listo? Y vayan reuniendo información, digan, por ejemplo, me voy a reunir con Karen, ¿sí? Con Karen y Muez y vamos a hacer, estamos 4 personas más y vamos a hacer del municipio de Sandoná, vamos a hacer la panela. ¿Listo? Entonces vamos encontrando todos los datos de oferta, demanda, todo lo demás, pero vayan definiendo eso. ¿Listo? Vayan definiendo eso. Ya que en 15 días, que es la exposición final, vamos a hacerlo todo con cámara, los vamos a poner los compañeros, todo lo demás. ¿Listo? Entonces les quiero adelantar eso y ustedes tienen que hacer su presentación con su cámara y sus diapositivas. ¿Está bien? Ahorita sácalo, yo ya lo saqué temprano. Entonces, la siguiente tutoría vamos a hacer el examen parcial e igualmente les voy a dejar un trabajo que ese sí va a ser yo creo que en Word, va a ser buscar unos datos de los productos y ese lo vamos a hacer en Word. ¿Listo? El examen parcial siguiente, que es el trabajo después de clase. Entonces, les quería adelantar esa información del examen final para que vayan buscando sus compañeros y de estudio, los que quieran, 4 o 5 personas para hacer la exposición, vayan encontrando un municipio y vayan encontrando un producto. ¿Listo? Eso es todo, guardo aquí, cierro aquí. Nos vemos, señores. Cualquier duda, cualquier pregunta, me escriben y quedo pendiente. ¿Listo?